Mi nombre es Cecilia San Girón, yo soy psicóloga y directora del Centro de Análisis Existencial Víctor Frank de la ciudad de Rosario. Trabajé durante 40 años en la educación de adolescentes en una escuela secundaria, en varios institutos, y siempre pensé al ser humano desde la visión antropológica que nos ofrece Víctor Frank. Y de ese modo considero que lo principal para trabajar en educación y aplicar la logoterapia es formar la propia personalidad del docente, ¿no? O sea, ¿con qué educamos? Con nuestra propia personalidad. Eso sería el principal eje a tener en cuenta, porque no educamos tanto con lo que explicamos, con lo que enseñamos, con los contenidos conceptuales, sino más bien con nuestras actitudes. Y entonces la educación tiene ese sentido. ¿Cómo se lleva adelante? Bueno, principalmente estableciendo el vínculo con los educandos a través de esta concepción. Entonces, es una educación personalizada, es una educación humanística que considera a cada uno de los alumnos como seres libres y como seres responsables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apelar a despertar esas capacidades específicamente humanas para llegar, digamos, a lo más elevado del espíritu humano, que sería la posibilidad de autotrascender y de autodistanciarse. Para ello, bueno, cualquier contenido conceptual va de la mano de la actitud con la que yo llego a los alumnos, valorando sus capacidades, valorando sus pensamientos, escuchando, haciendo que ellos se puedan escuchar y se puedan expresar. Uno de los objetivos principales, y siempre he concebido de este modo la educación es el camino para la salud. Es decir, si educamos bien, si ayudamos a desarrollar hábitos saludables, vamos a tomar la educación como promotora de salud, es decir, como prevención de hábitos desagradables o poco saludables. Bueno, para ello, otro de los objetivos de la educación es la de ampliar la capacidad de percepción, es decir, la capacidad de aumentar la conciencia de cada uno. Entonces, en estos aspectos podemos abordar diferentes temáticas. Desde las disciplinas con las que yo pude trabajar durante esos años, son psicología y son filosofía, entonces se prestan para la incorporación de contenidos valorativos, ¿no? Y por supuesto, actividades y una manera didáctica de que los alumnos puedan hacerse protagonistas de su propio aprendizaje. Puedo contar, por ejemplo, una experiencia que realizamos con un grupo de adolescentes durante cuarto año y la culminamos en quinto año. La temática que se presentó era la temática de la violencia escolar. En ese momento se empezaba a hablar mucho de bullying, ¿no? Eh, Empezamos planteando como un diálogo socrático qué entendían ellos por violencia y a qué nos referíamos con esta palabra que empezaba a sonar y ponerse de moda, que era el bullying. Al principio las respuestas de los alumnos eran que eran situaciones que sucedían en Estados Unidos, que eran lejos de ellos, ¿no? Hasta que de a poco, con el diálogo socrático, pudimos ir tomando conciencia de situaciones cotidianas en las que había violencia. Yo prefiero llamarlo violencia y no simplemente bullying, porque esta temática del bullying, acentuando los roles y poner a uno en lugar de víctima y al otro en lugar de victimario, también están los espectadores. Bueno, esto es una composición vincular violenta. Entonces, es más difícil incluso que se tome conciencia de que si yo me estoy burlando de un compañero y este compañero no la está pasando bien y no se ríe como los otros, eso es violencia. Entonces, cuando el grado de violencia excede ciertos límites, eh, atentando contra la personalidad físicamente o moralmente, ahí tenemos también actos de crueldad. Entonces, bueno, todo un trabajo de concientización que llevó a los alumnos a buscar información, a armar encuestas, a aplicar esas encuestas a docentes de distintos niveles educativos, de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario, y a ellos mismos confrontarse con sus propias agresiones cotidianas que no visualizaban como actos negativos, sino como algo naturalizado. Entonces a veces hay una banalización, ¿no?, de la violencia y hacemos uso constantemente de esas prácticas violentas. Entonces,
hay un proceso de concientización que podemos denominar junto con Janine Puget la desbanalización. Y esto hace justamente ampliar esa capacidad perceptiva, ese órgano de sentido que es la conciencia y que nos permite vislumbrar diferentes sentidos en las situaciones. Bueno, esta experiencia concretamente se llevó a cabo con estos alumnos de quinto año. Hicimos un trabajo interdisciplinario también con sociología, analizando los prejuicios, los estereotipos, la discriminación, y los alumnos estuvieron tan motivados y comprometidos con el tema que quisieron brindar los resultados de esa investigación a otros cursos. No solo los llevaron a la misma escuela, sino que fueron a otras escuelas invitados a participar para dar esa charla a alumnos de séptimo grado. Recuerdo que para el Día del Profesor también dieron esa charla los alumnos a los docentes y terminamos también haciendo una reunión de padres. Con este ejemplo, que es uno de tantos en donde pensamos la educación como camino para la salud y donde apuntamos a ampliar la conciencia y la toma de decisiones, esto permitió no solo aprender los contenidos específicos de las asignaturas, sino también hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que puedo transmitirles en cuanto a cómo se trabaja o qué podemos pensar desde la logoterapia para una educación profunda, que creo que tiene que ver con esto, ¿no? Como decía Frank, la educación hoy más que nunca debe ser una educación para la responsabilidad. Y de esta manera, asumiendo actitudes, estudiando, comprometiéndose y desde el lugar del docente apelando a esas capacidades de los alumnos, es que se llevan adelante estas prácticas con una visión logoterapéutica.